¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Salud. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los síntomas más frecuentes del COVID-19 en niños y niñas. También vamos a entregar algunas recomendaciones para fomentar medidas de autocuidado desde temprana edad. Nos acompaña Silvia Arredondo, inmunóloga infantil y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Hola a todos. Espero que esta charla sea de utilidad para todos y actualicemos algunas cosas con respecto a la enfermedad por coronavirus en niños. ¿Cuál es el riesgo de COVID-19 para los niños y niñas? Y además, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que ellos presentan al adquirir esta enfermedad? El riesgo es el mismo que para todas las personas que nunca han estado en contacto con el virus. La diferencia es que los niños hoy en día están en sus casas, tienen menos riesgo de enfermar porque no están asistiendo al colegio, no están yendo a jardines infantiles, no están yendo a las salas cunas. Por lo tanto, si bien la edad que se supone en la que el virus puede producir enfermedad más grave es en los adultos mayores y en las personas con enfermedades crónicas de base, en los niños igual hemos visto infección por coronavirus, con hospitalizaciones en menor número que en los pacientes adultos, y se supone que un porcentaje importante va a ser la infección en forma asintomática, igual que los adultos más jóvenes, pero no los excluye de que no puedan tener una infección más grave, principalmente porque existe un grupo de pacientes pediátricos que tienen enfermedades crónicas de base. Sí, bueno, en general, si los niños no tienen algún tipo de enfermedad, ¿el cuadro es leve o hay casos también donde ha sido más grave la enfermedad? El cuadro en general puede ser asintomático en un porcentaje importante de los niños. Hay un porcentaje que hace cuadros respiratorios leves con síntomas de resfrío, con secreciones nasal, con poco de tos y con dolor de garganta, fiebre, cefalea, igual que los adultos, con menor frecuencia. Pero hay un grupo de pacientes que se ha visto que tienen más riesgo de hacer enfermedades después de la infección por coronavirus, como es un síndrome de inflamación multisistémica en la edad pediátrica, que en algún momento se llamó que era una enfermedad parecida a la enfermedad de Kawasaki o al shock tóxico, y que posteriormente se demostró que había sido generado por el coronavirus y que produce una inflamación muy importante en todo el organismo y que es una de las causas de hospitalización en unidades de pacientes críticos hoy en día. Es un cuadro muy grave que puede producir, o sea, de hecho es una de las causas de mortalidad. Igual en niños que han estado hospitalizados por neumonias y cuadros, digamos, de compromiso neurológico, que con mucho dolor de cabeza, mucho compromiso del estado general, pero en general es menos frecuente, probablemente porque ha habido menos exposición de los niños al virus en Chile que lo que está descrito en adultos. Silvia, respecto a los cuadros que usted me menciona, ¿qué pasa con los niños que tienen algún tipo de enfermedad de base? Lo mencionaba al principio. En relación a los niños con enfermedad de base, los niños con cardiopatías congénitas, los niños con enfermedad pulmonar, ejemplo, prematuros que tienen displasia broncopulmonar, niños asmáticos, va a haber un mayor riesgo de una infección más severa y probablemente hagan con mayor frecuencia neumonía, que es como la principal complicación, digamos, a nivel pulmonar, o un distrés respiratorio agudo por la infección a nivel pulmonar. Perfecto.
En el fondo se ve, aunque acá en Talca no hemos tenido uno, dos niños hospitalizados en UCI por COVID. Han habido un poco más en pediatría, pero no conozco el número de casos. En cuanto a otros virus, hay algunos que son mucho más graves, por ejemplo, si pensamos en el adenovirus, en la influenza o el virus sincicial, ¿esos pueden ser más peligrosos que el COVID-19? Y generalmente en esta época tenemos muchos pacientes hospitalizados en unidad de paciente crítico por infección por virus respiratorio sincicial, sobre todo los niños más pequeños, con neumonias graves que requieren ventilación mecánica invasiva u otros medios de ventilación mecánica. Y estamos en un periodo en el cual, por este mismo tema de que los niños están en sus casas, no hemos visto una cantidad importante de estos virus circulando. No hemos visto casos de influenza, de virus respiratorio sincicial, ni adenovirus, ni metapneumovirus, que son los que habitualmente producen infecciones en este tiempo, ni tampoco los parainfluenza. Ya, no hay esos virus. No, y a nivel nacional, o sea, a nivel, digamos, en Santiago, tampoco han tenido una circulación de estos virus que determine una causa significativa de hospitalización. Ok, entonces lo más probable es que si algún niño o presenta algún tipo de síntomas sea por COVID-19. Claro, sea una infección por el SARS-CoV-2 que produce la infección COVID-19. Perfecto. ¿Y a qué síntoma hay que estar alerta? ¿Alguna recomendación para los padres? ¿Cuándo los síntomas pudiesen agravarse? Mire, habitualmente el síntoma cardinal va a ser la fiebre, ¿ya? Y una fiebre persistente que cuesta manejar, que el niño está con compromiso del estado general, se queja, está irritable. Los niños más chiquititos habitualmente no dicen me duele, sino que Mm, lloran, están irritables, ¿ya? Eh, que haya dificultad para respirar, noten que el niño en el fondo está respirando muy rápido, es una señal de que hay algún compromiso mayor que lo que es un resfrío común. sí, bueno, usted mencionaba algo respecto de los lactantes, no pueden verbalizar lo que les pasa. ¿Y cuáles serían cómo reaccionan ellos si eventualmente tuviesen esta enfermedad? Habitualmente, habitualmente fiebre y irritabilidad, y son los niños que con mayor frecuencia pueden tener síntomas de dificultad respiratoria, que van a gatillarse porque dejan de alimentarse o vomitan, y porque en el fondo se les hunden las costillas y empiezan a hacer más esfuerzo para respirar. Ya. ¿A qué síntomas deben estar alerta? Me refiero para consultar. Hoy, o sea, hemos escuchado durante el último tiempo que no hay que esperar a que una persona esté grave, sino consultar lo antes posible. En los niños, En ¿cuáles son los general, síntomas? fiebre de más de 24 horas, o fiebre que en el fondo cuesta manejar, que no les da el medicamento para disminuir la fiebre, y no se logra controlar la fiebre, y la irritabilidad, que en el fondo es como, y el rechazo alimentario, es como lo primero que uno debe estar atento para consultar, no esperar a que el niño tenga tos o que se le untan las costillas. Mm. ¿Cuál es la forma correcta de tomar la temperatura en los más pequeños? Habitualmente la temperatura se toma axilar, que son 3 minutos, ¿ya? Antiguamente tomábamos mucha temperatura rectal, que hoy en día no se está tomando, que es una forma bastante eficiente, que demora 1 minuto. Y bueno, están los termómetros más actuales, que hoy en día con estos láser uno puede tomar la temperatura sobre la frente del niño o en la oreja, digamos en el conducto auditivo, y que dan temperaturas bastante precisas y rápidas. Ya. Es importante que tengan algún tipo de método para tomar las temperaturas
O sea, siempre tiene que haber un termómetro. Un termómetro Ya. básico cuesta menos de 500 pesos y con 3 minutos, con el brazo afirmado en la axila, porque de otra manera el termómetro se va a mover y no va a poder medir bien la temperatura. 3 minutos, porque ese termómetro no avisa cuando la temperatura alcanza el máximo, sería suficiente para poder determinar si el niño está con fiebre, ¿ya? Y temperatura axilar sobre 37,5 ya está, digamos, presentando fiebre, pero en general sobre 38 uno considera que es una temperatura significativa, o sea, es importante, ¿ya? Habitualmente los niños chicos no hacen 37,6 o 37,7, hacen temperaturas sobre 38. Ah, claro. Sí, si un niño, en el caso de que algún niño tenga COVID-19 y sus síntomas sean leves, o sea que pues, los cuidados deban ser en casa, ¿hay qué recomendaciones para los padres, para los cuidadores podemos entregar para evitar también el contagio del resto de la familia? Es que habitualmente un niño que se contagia con este virus no va a estar contagiado solo en su casa, probablemente van a haber adultos que se contagiaron, ¿ya? Porque el niño no tiene ninguna posibilidad de adquirir la infección estando en su casa solo, o sea, con su familia, Claro. ¿ya? En general, las recomendaciones son universales, aislamiento desde el punto de vista respiratorio, ahí la mamá obviamente va a tener que cuidarlo, si la mamá no está infectada, debería usar mascarilla para atenderlo, eh, y el tema, digamos, del aseo frecuente, de la limpieza, digamos, de lavado de manos, el tener sus utensilios de alimentación separados, ¿ya? El eliminar, si el niño vomita, lo que es ropa, todo, digamos, en forma separada, lavarlo con agua con temperaturas de 60 grados para descontaminar, ¿ya? Pero habitualmente si un niño está enfermo en la casa van a haber otros adultos enfermos. Ya, eso es Entonces, es como, importante lo que menciona. O sea, lo primero, lo más probable es que se contagie un adulto y luego se contagiaron los niños. sí, Sin embargo, los niños son mucho más inquietos. Probablemente un adulto pueda mantenerse en una habitación cerrada y claro. con todas las medidas necesarias. ¿Qué pasa con los niños en este caso? Es que cuando los niños están infectados y están los adultos alrededor infectados, o sea, el tema es el elemento en la casa. Ahora, es distinto si el niño vive con los abuelos y los abuelos están sanos, ¿ya? Porque ahí hay que tratar de mantenerlos aislados, dentro de todo lo que es posible. Principalmente si uno analiza las situaciones de estas viviendas pequeñas, de los Mm, departamentos, ya es sumamente difícil. mm, claro. ¿Cómo se van monitoreando los síntomas en los más pequeños de la casa? Eh, yo creo que hoy en día, en la situación, digamos, de pandemia actual, no tenemos que ser tampoco tan, entre comillas, perseguidos, Ya. ¿ya? Uno tiene que estar atento o si en el fondo alguien llega enfermo y vigilar ahí si aparece fiebre, si aparece tos, si aparece esta rinorrea o coriza o moquito en la nariz, ya, o si hay dolor de garganta para evaluar, digamos, si el niño puede estar haciendo la infección o no. En temas generales, cuando una persona en una familia está enferma, existe una monitorización de esa persona y obviamente la CDM hoy en día a través de las consultoras de atención primaria están haciendo la monitorización de esa persona y de su entorno, ¿ya? Entonces, no debería, digamos, haber una vigilancia y en ese sentido van a estar mucho más atentos el sector de salud para poder otorgar una atención segura y adecuada en el momento en que los niños puedan presentar síntomas, Ya, de que el adulto no se aisló. va a haber un contacto entonces con el personal de salud. Exactamente. Perfecto. El tema de los controles, ¿cómo está funcionando hoy? ¿Han disminuido o se mantienen? ¿Cómo el comportamiento producto de la pandemia? ¿Te refieres a control de niños sanos? Sí, Ya. El control de salud de niños sanos en los consultorios acá en Talca, muchos consultorios no están atendiendo más que pacientes
como urgencia, COVID, algunos pacientes crónicos, y el control sano se está limitando a la administración de las vacunas de acuerdo a la norma y el ordinario emitido por el Ministerio de Salud con respecto, digamos, a mantener la vacunación. Pero el control sano habitual no se está realizando. Sí se están entregando las leches y, como les digo yo, las vacunas se están administrando cuando corresponde, pero no se están realizando los controles normales en este momento por el tema de evitar que salgan muchas personas y lleguen al consultorio a la misma hora a hacer su control de salud. ¿Y las vacunas, los padres, los cuidadores, están llevando a los niños o ha habido una disminución? No tengo la cifra exacta, pero sí el programa de vacunación en Chile tiene un seguimiento bastante importante con respecto a las tasas de vacunación y al avisar cuando el niño no es vacunado, digamos, en el momento que le corresponde, y eso está ligado además a la entrega de leche. Entonces, habitualmente van a buscar la leche y tienen que vacunarlo en ese mismo momento cuando corresponde una vacuna. ¿Y cuál es el llamado que se hace considerando el tema de las vacunas, de la entrega de leche, también pensando en el contexto en el que nos encontramos? ¿Hay que asistir de todas maneras? Sí, yo creo que es súper importante. Bueno, la leche es un alimento que es necesario para muchos niños que no tienen los recursos necesarios los padres para poder tener la alimentación adecuada en su casa. O sea, es otra forma de entrega, digamos, de un aporte del Estado que es muy antiguo y que ha evitado la desnutrición desde que se implementó. Por lo tanto, la mayor parte de los padres retiran la leche de sus hijos. Quizás los niños un poco más grandes, pero ya no están en edad de vacuna, no van a retirarla. Hablamos de los niños mayores de 18 meses, que ya no tienen vacunas ya hasta que ingresan al colegio. Entonces, en el fondo, ese porcentaje de niños que reciben la leche purita cereal, puede que los padres, la mamá o el cuidador no vaya a retirar la leche, pero no tienen vacunas tampoco, ¿ya? Pero los más chicos sí, en general las mamás asisten y están llevando sus vacunas al día. Ya, han sido responsables entonces Sí. en este momento. Sí, bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Ya estamos de regreso, estamos hablando con Silvia Redondo, inmunóloga infantil y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Silvia, yo le preguntaba por los controles de niños sanos, que me menciona que se están haciendo, bueno, están implementando lo que son las vacunas y la entrega de leche. También le quiero preguntar por medidas de autocuidado. ¿Cómo hoy integramos esas medidas, esas conductas desde temprana edad? Sabemos que hoy son fundamentales para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. O sea, desde temprano uno dentro de la crianza, desde que el niño, digamos, empieza a tener mayor autonomía, las mamás nos preocupamos de que los niños se laven las manos antes de comer, cuando están jugando se les lava las manos, cuando uno sale y vuelve a la casa lo mismo. Es importante, digamos, mantener, aunque en muchos lugares, digamos, hoy en día el agua todavía no es potable o todavía no tienen la llave dentro de la casa, es significativo que en el fondo, en un lavatorio, se laven las manitos, ¿ya? Y enseñar, digamos, a lavarlas frecuentemente desde pequeño, como medida, digamos, de higiene básica y fundamental en evitar la transmisión de enfermedades, no solamente el virus que produce el COVID-19, sino que además otras infecciones que son transmitidas a través de el llevarse las manos sucias y comer un alimento en ese momento. Los virus como rotavirus, ¿ya? Que producen bastantes infecciones en primavera-verano, los enterovirus, también son transmitidos por el mismo mecanismo.
¿Hay estrategias o formas más lúdicas, entretenidas, de repente para incentivar a los más chicos para que no se convierta quizá en una obligación? Bueno, ahí está la creatividad de los padres, de los cuidadores, de repente con un canto, con una canción, o, o con un cuento, digamos, inducir el lavado de manos y que los niños, digamos, se acostumbren a hacerlo sin que lo estén llevando necesariamente los más grandes a lavarse las manos. Claro. ¿Ya? Habitualmente esa formación igual se da harto en los jardines. Los niños, digamos, se acostumbran al tema del lavado de manos antes de comer, después que van al baño. ¿Ya? Es como forma parte, digamos, de la instrucción, digamos, de los cuidados de higiene personal de cada niño desde que están, digamos, en el colegio, en el jardín. Claro. Y aparte del lavado de manos, ¿qué otras medidas son importantes considerar además? Es importante que los niños aprendan a tener utensilios como propios, por ejemplo, el cepillo de dientes, que no se deben compartir, que es una cosa que es bien básica, pero igual hay niños que no asumen esa conducta. El tema de no beber quizás del vaso de otro o no usar el mismo servicio, que es una cosa que también es bien, las personas están muy acostumbradas a dar las probaditas, por ejemplo, con la misma cuchara o darle la bebida con el mismo vasito, ¿ya? Y eso no debería ser, deberían ser, digamos, educados desde el punto de vista, digamos, de lo que son la prevención de no solamente de infecciones, sino que además un tema, digamos, de higiene o de conductas, digamos, de cuidados de la salud, el evitar esas conductas Ya, evitar que están entonces arraigadas, es compartir difícil. utensilios, elementos Claro, personales. los chupetes, lo mismo, o sea, la mamá a veces lo que hacen es limpiar el chupete con la saliva de ella, Mm, no con agua corriendo. ya, eso está mal, entonces no hay que hacerlo, por ningún No, no hay motivo. que hacerlo. Sí, también le quiero preguntar por los juguetes. Bueno, muchos niños hoy están en sus casas. ¿Qué cuidado hay que tener con ellos? Probablemente si es que están en el patio o dentro de la casa. A veces hemos visto que también las personas eh, salen a comprar, van al supermercado, vuelven. ¿Hay que tener algún tipo de resguardo con eso? Los juguetes siempre deberían, digamos, ser lavados cuando se utilizan, digamos, en áreas donde existen eh, más tierra, polvo o hay animales, ¿ya? Eh, Antes de entregarse a los niños pequeños. ¿Ya? Los niños más grandes ya tienen inmunidad frente a muchas cosas, pero los niños chiquititos no. ¿Ya? Es algo que también es difícil muchas veces, sobre todo cuando hay varios niños en una casa. Mm, Eh, pero sí cuidar que en el fondo no tengan tierra, que no estén con grasa, de repente los niños comen y se ponen a jugar con algo, dejan todo lleno, digamos, de restos de alimentos o las manos entre tierra y aceite, no sabes lo que tienen. O sea, hay que lavar todo. Y debería ser por eso mismo las cosas, digamos, los juguetes de los niños deberían ser de materiales lavables, que se puedan, digamos, desinfectar sin problema y en el cuidado, digamos, de que sean adecuados para cada edad también. ya, hay que fijarse en eso, en los juguetes que se compran o que se regalan a los niños. Claro, claro, que puedan ser lavables. Hay muchos juguetes eléctricos que no se puede lavar, pero sí Mm. se puede limpiar. O sea, hoy en día un pañito con una gotita de cloro y pasar el pañito se puede, digamos, hacer. Claro, ¿Ya? sí, y también le quería preguntar por el uso de la mascarilla. Hoy la mayoría, todas las personas deben utilizarla en los espacios públicos o de gran aglomeración. ¿Qué pasa con los niños cuando, por ejemplo, van al control de niños sanos o van a sus vacunas? ¿Cuándo se recomienda y desde qué edad se recomienda el uso de la mascarilla? El uso de la mascarilla está recomendado sobre los 4 años.
En los niños más pequeños hay que tener cuidado con que si una mascarilla está bien ajustada, va a haber una recirculación del aire y pueden aumentar la acumulación del CO2, que es lo que uno exhala cuando uno respira, y esa acumulación puede producir problemas para, digamos, respirar en forma correcta. O sea, empiezas a inhalar un gas que no te va a permitir oxigenar. En general, por eso se recomienda sobre los 4 años, y en los niños más pequeños, en el fondo, bueno, evitar sacarlos. Eso yo creo que es lo primero. Y segundo, lo que se puede hacer obviamente es ponerle, en vez de una mascarilla previamente tal, habitualmente los niños andan con un cuellito, andan con el gorrito, o sea, pero no una mascarilla ajustada como corresponde, que deben usar los mayores de 4 años. Ya, entonces sobre 4 años se recomienda el uso de la El uso mascarilla. de la mascarilla, sí. Mm. Sí, respecto a la vacuna de la influenza, hemos hablado, o sea, al principio de la campaña fue bastante exitosa. Muchas personas acudieron al llamado, se vacunaron. Quizá haya en algunos casos donde aún no se hayan vacunado. Ahora, ¿es recomendable aún que los niños que no se vacunaron lo hagan? ¿Están a tiempo aún? Sí, en este momento la campaña de vacunación de los consultorios está enfocada a las segundas dosis. Eh, pero los que no se han vacunado igual deberían recibir la segunda dosis de los más pequeños, que reciben 2 dosis y no una sola. Y los niños, digamos, que reciben una dosis anual, si no se han vacunado, deberían concurrir a vacunar, ¿ya? Habitualmente eso se está haciendo en muchos consultorios, se puede agendar la hora y ver, digamos, cuál es la disponibilidad para ir a vacunarlo, y no ir a ver si hago la fila y me lo vacunan. ¿Ya? O sea, es bueno primero preguntar si Claro. quedan dosis disponibles y a qué hora, digamos, es mejor ir a vacunar. Ya, hay que informarse entonces al Sí. respecto. Sí. ¿De qué protege la vacuna contra la influenza? ¿Por qué es tan importante en estos momentos adquirirla? La influenza es una enfermedad estacional, que en el fondo llamada también gripe, que es producida por virus influenza, que existen varios subtipos, y esta vacuna está orientada a disminuir el riesgo de una influenza grave, que puede producir neumonía con insuficiencia respiratoria que requiera, digamos, un apoyo con ventilación invasiva. Se pueden sobreinfectar secundariamente y hacer neumonías bacterianas, ¿ya? Y puede producir, además de la insuficiencia respiratoria, bueno, producir inflamación importante en el pulmón. Por lo tanto, ayuda mucho en el contexto de la pandemia el evitar que este virus pueda producir infecciones graves en personas que ya están expuestas a otro virus que les puede producir una infección grave. Ok. Y en general, las vacunas para los niños, hemos escuchado muchas veces que hay personas que se niegan a ponerles estas vacunas. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Hay más personas que hoy se preocupan de eso? Siguen existiendo grupos antivacunas que consideran que las vacunas son dañinas para el organismo, pero están amparados aún en la base que la mayor parte de las poblaciones, sobre todo de países desarrollados y países que ya están, que en el fondo tienen un subdesarrollo, pero están más cercanos al país desarrollado, como Chile, eh, están la mayor parte de la población vacunada. Por lo tanto, los virus o las bacterias que producen las infecciones más graves en estos grupos de niños no están circulando como para producir la infección grave en el grupo no vacunado. Ahí sí que hay el objetivo, digamos, del rebaño, que en el fondo el resto está vacunado y te protege, existe. El tema mayor es que existen, sobre todo virus, como por ejemplo el sarampión, que no está erradicado del mundo, y existen zonas del mundo donde la infección es transportada por personas que no hicieron infección o que la inmunidad no fue suficiente a largo tiempo, y que van a traer el virus al país y pueden estar, posiblemente, pueden contagiar a estos niños que no están vacunados. O estos padres que viajan con sus hijos a países donde
no hay suficientes coberturas de vacunación y hay casos, digamos, importar casos, que es lo que ha ocurrido, digamos, en América en los últimos años. ¿Ya? Es por eso que es importante la vacunación, porque con la vacunación se previenen muertes. Gracias a la vacunación se logró erradicar la viruela del mundo hace muchos años atrás, y hoy en día estamos a puertas de erradicar la enfermedad por el virus de la poliomielitis, ¿ya? Que producía muertes y secuelas en otros tiempos. Nosotros tenemos más de 20 años, sí, en que no hemos tenido casos de polio por virus silvestre. Hay algunos casos reportados que son por la reversión de el virus de la vacuna, que es un virus vivo atenuado, las gotitas que este año fueron eliminadas como vacuna a nivel de país, y se está usando ahora la polio inactivada, que va junto con otras vacunas y que no tiene riesgo de reversión. Perfecto. Ya, eso son entonces súper importante lo que mencionan el tema de las vacunas. Bueno, antes de finalizar el programa, siempre le quiero preguntar, al principio mencionábamos algunas enfermedades de base que tienen los niños. ¿Cuáles son las más comunes en la población, en la población chilena, estoy hablando? Yo creo que el asma es una enfermedad que ha aumentado mucho, y hay niños que están desarrollando asma desde más pequeños. Tiene que ver un poco con la industrialización, con el tema de la contaminación, con el tema de nuestros árboles que hoy en día tenemos en las ciudades, que son polínicos, a diferencia de los árboles nativos, que no polinizan a distancia y requieren del insecto para digamos, para su producción, digamos, de flores y de frutos, ¿ya? En las ciudades hay muchos árboles que polinizan, y eso también aumenta en conjunto con el aumento de la población de ácaros dentro de las casas, por tema de alfombras, de piso, de muchas otras cosas, digamos, que acumulan más polvo, ¿ya? Tenemos más niños asmáticos. Las cardiopatías congénitas no son tantas, pero sí hoy en día los niños viven y viven bien, teniendo, digamos, cardiopatías, y crecen y se desarrollan y llegan adultos, cosa que en otros tiempos, pre-cirugías, no existía. Lo mismo que los niños prematuros extremos, que tienen como secuela displasia broncopulmonar, que los va a acompañar mucho tiempo, también son muchos más que los que habían antiguamente. O sea, los niños viven y sobreviven en una etapa en la cual antiguamente no sobrevivían. Claro. Perfecto. Bueno, Silvia, se nos acaba ya el tiempo. Le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta ocasión. Muy interesantes los consejos que nos ha entregado, sobre todo a los padres, cuidadores, probablemente les vaya a servir bastante. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Será en otra oportunidad. Así es. Y así culminamos un nuevo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.